Buenas noches, profesora. Vamos a explicarle el tercer avance de nuestro proyecto aplicativo para reserva de hoteles. Ahí se ven los integrantes. Primero vamos con la introducción. Como habíamos mencionado anteriormente, nuestro proyecto trata sobre el desarrollo de una aplicación para la gestión de reservas en el Hotel Hola Mundo, el cual enfrenta una gestión ineficiente, ya que las reservas se realizan de forma manual, de una forma tradicional en la que las personas van y reservan o llaman por teléfono. Esto genera muchos errores de la propia forma de las personas al momento de escribir. Los datos son inconsistentes y por eso hemos decidido desarrollar esta aplicación. Aquí está el diseño del sistema, el índice de lo que vamos a hablar, el patrón, diagrama de estructura compuesta, diagrama de tiempo, diagrama de despliegue y diagrama de componentes. Bien, pasando con lo que es los patrones de diseño, en el cual en primera instancia tenemos el MVC, que pues más que significa el patrón MVC, modelo vista controlador. Este patrón es, es una arquitectura pues, que organiza las aplicaciones de manera que se separen las responsabilidades en tres componentes principales. En nuestro proyecto, cada componente del patrón MVC tiene una función clave, como por ejemplo el modelo. El modelo viene a ser el núcleo de la lógica del negocio y gestiona la interacción con la base de datos. En este caso, nosotros estamos utilizando SQL Server para manejar la información sobre reservas, usuarios, habitaciones y métodos de pago. Tenemos lo que es la vista, la que se encarga de la interfaz de usuario. En nuestro proyecto hemos diseñado interfaces gráficas en Java para dispositivos específicamente de escritorio. Esto permite a los usuarios interactuar de manera sencilla con el sistema a través de pantallas como formularios o reportes. Y por último, el controlador, que actúa como un intermediario entre lo que es la vista y el modelo. El controlador recibe las solicitudes del usuario desde la vista, interactúa con el modelo para procesarlas y actualiza la vista con los resultados. Siguiente positivo. Aquí tenemos la descripción de los componentes del MVC, en las cuales tenemos algunas clases de modelo, como es el usuario, la reserva, la habitación, tipo de pago, administrador, el cliente, tipo de pago con reserva, estado, en las cuales esto es alguna de las clases que va a interactuar con la base de datos. Tenemos algunas pantallas de las vistas, que es lo que el usuario va a poder visualizar a la hora de entrar a nuestro aplicativo. Entre ellas tenemos el registro de usuario, el inicio de sesión, la búsqueda de las habitaciones, un formulario de reserva, gestión de usuarios, información de la empresa. Y por último, algunos métodos que interactúa el controlador, pues está el de registrar usuario, el verificar usuario, buscar habitaciones, reservar habitación, eliminar reserva, generar reporte, generar código y cambiar el estado según corresponda al cliente. Siguiente. Bueno, ahora voy a explicar un caso general del uso de nuestro aplicativo. El caso más típico sería primero un usuario entrando a la aplicación. Ingresaría sus credenciales en la parte de iniciar sesión. El sistema verificaría estos datos a través del controlador y habrían dos posibles caminos. En caso de que no sean válidos, terminaría el proceso y el usuario tendría que crearse una cuenta nueva. Y si son válidos, se accede a la pantalla de habitaciones, en la cual el usuario elige la habitación que prefiera según la disponibilidad que presenta el modelo. Después accede a la pantalla del formulario para rellenar la habitación que quiere reservar y completaría los datos para confirmar la reserva. El controlador valida la información registrada y hace la reserva y por último se muestra un resumen de la reserva para el usuario. Bien, pasando con el patrón de diseño DAO. Este define la relación entre la lógica de presentación y la de negocio por una parte, y por otra la relación con la capa de datos. Además, el DAO tiene una interfaz común que sea cual sea el modo, siempre hay una fuente de acceso a datos. En este caso, nuestro DAO tiene como entidad central el Data Access Object, que forma las siglas DAO. Este tiene otras entidades que juntas van a dar luego lugar a la interfaz. Entre las partes del DAO tenemos las entidades con las que representan las tablas de la base de datos en forma de en clases de Java, como por ejemplo el usuario y el de reserva.
Estas clases contienen atributos que reflejan las columnas de las tablas juntos con sus métodos. Y además está la interfaz DAO, que es la parte final, que define las operaciones que pueden realizarse sobre la base de datos para cada entidad, como por ejemplo los métodos genéricos para confirmar, validar o cancelar la reserva, por ejemplo. Siguiente. Buenas noches, profesor. Ahora yo procederé a explicar sobre el patrón de diseño de capas. Está definido como una forma de organizar una aplicación dividiéndola en partes iguales o capas, donde cada una de estas capas tendrá una función específica y podrá trabajar de manera independiente de las demás. Por ejemplo, dentro de nuestro contexto de aplicación de reserva de habitaciones, una capa se encargará de mostrar la interfaz al usuario, otra de manejar la lógica de cómo funcionan las reservaciones y otra se encargará de guardar y recuperar los datos que se encuentran dentro de la base de datos. Bueno, ahora procederé a explicar cada uno de ellos, la cual la capa del cliente se encargará de mostrar o permitir el acceso al usuario a la interfaz gráfica de la aplicación mediante el ejecutable. Dentro de ella, el usuario, dependiendo de su función, si es cliente o administrador, podrá ya sea realizar un inicio de sesión, registrar un nuevo usuario, eh, crear o eliminar nuevas reservas de habitaciones, actualizar sus estados de las reservaciones, generar reportes, entre otras funciones. La capa de negocio será la responsable de validar dicha información que fue enviada por la capa del cliente, además de encapsular todos los datos ya una vez validados dentro de sus respectivas entidades para así posteriormente enviarla a la tercera y última capa, la cual es la capa de datos, encargada de realizar todas las operaciones y comunicación con la base de datos. Dentro de ella se contienen todas las entidades DAO, los cuales se encargarán de realizar las operaciones CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar datos, con la información de su respectiva entidad. Siguiente. Bien. Te voy a mostrar este el diagrama de estructura compuesta, de la cual muestra la organización y las interacciones entre los diferentes componentes del sistema, de las cuales son el interfaz de usuario, de la que contiene el portal web y la aplicación, es un punto de entrada del sistema, la autenticación, que es el manejo del proceso de login o de registro del usuario, el interfaz de administrador, que es el panel específico para funciones administrativas, la gestión de usuario, de las cuales contiene el usuario, la administración y el cliente. La gestión de reserva, que es la reserva que componen centrar el manejo de, de las reservaciones. El Estado controla los diferentes estados de una nueva reserva y el tipo de pago gestiona las formas y transacciones de pago. Y la gestión de habitaciones está entre la habitación y el control de disponibilidad de la habitación, que verifica y actualiza el estado de ocupación, de la cual si está ocupado o no. La base de datos está entre la base de datos del usuario, los datos de la reserva, los datos de la habitación y el historial de pago, de las cuales el flujo principal es entre el usuario accede a través del portal web, pasa por autorización para identificar si es el cliente o administrador, los clientes pueden realizar reservas, los administradores gestionan las habitaciones, las reservas se conectan con el estado y el tipo de pago, y toda la información se almacena en la respectiva base de datos. Siguiente. Bien, ahora pasemos al diagrama de tiempo. Bueno, este diagrama de tiempo nos ayuda a presentar nuestra secuencia de actividades, los tiempos estimados que requerimos para la creación de cada modelo, vista y controlador, siguiendo los patrones arquitectónicos del MVC. Bien, empezando con el modelo. En el modelo gestionamos la lógica del negocio y la interacción con la base de datos. Creamos algunas clases como clase usuario, reserva, habitación, tipo de pago, administrador, cliente, tipo pago con reserva y estado. Y las creamos en un lapso de 8 días. Después tenemos el siguiente diagrama de tiempo de vista, en el cual creamos las interfaces, que
se completa en un lapso de 6 días. Tenemos la interfaz de registro de usuario, inicio de sesión, búsqueda de habitaciones, formulario de reservas, gestión de usuarios, información de empresa. Siguiente. Bien, ahí tenemos nuestro diagrama de tiempo del controlador. Bueno, el controlador actúa como intermediario entre la vista y el modelo, el cual va a tomar un tiempo de 8 días, donde se representan los métodos que tenemos, como el método de registrar usuario, reservar habitación, modificar reserva, generar reporte, generar código y cambiar estado. Y después al último tenemos nuestro diagrama general de tiempo, donde representamos los tiempos que nos ha tomado la creación del modelo, vista y controlador, que sería en un lapso de 22 días. Siguiente. Ahora continuamos con el diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue nos proporciona una visión clara de la implementación física del sistema, mostrando cómo los componentes de software interactúan con el hardware. Primero se tiene que el usuario va hacia el servidor, luego se va al servidor web, que sería un servidor HTTP, luego se dirige al servidor de aplicación, de la misma aplicación, y luego al final se va al servidor de la base de datos, que en nuestro caso sería un MySQL. Siguiente. Luego para finalizar tenemos el diagrama de componentes. Esta es una herramienta fundamental para comprender, diseñar y documentar sistemas complejos, mostrando cómo se dividen en unidades funcionales y cómo éstas interactúan entre sí. Por ejemplo, primero el usuario se dirige al sistema y estas están relacionadas con la autenticación, gestión de usuarios, gestión de habitaciones, los reportes. Y la reserva va asociada con la gestión de habitaciones. Y a su vez, todos estos están unidos a la base de datos general. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.